Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la asistencia a nuestro programa de don Fernando Llopis. Don Fernando, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenos días a don Pedro Romero Muy buenos días desde, a todos. desde Benidorm. ¡Qué envidia! Muy buenos días a don Guillermo Dupuy. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, nuestro editorialista del periódico en la red, Libertad Digital. Bien, hechas las presentaciones, volvemos a hablar una vez más y lo que te rondaré, Morena, como dice el refrán, acerca de la dichosa ley de amnistía preparada, cocinada y lo que ustedes quieran más por el señor Sánchez. Pero bueno, en la cronología de los hechos, esta semana se han producido varios, ¿no? Porque, por ejemplo, la comparecencia de Sánchez en el Parlamento Europeo y la descalificación de nada menos que el presidente del Partido Popular Europeo, un alemán tachándolo de nazi. Bueno, haciendo amigos este individuo va. Bueno, vamos ¿les parece a ver en qué estado la situación, en qué situación se encuentra ahora mismo este tema y cuál es la evolución de todo ello? Y para ello, pues empezamos, como es habitual, con nuestro editorialista, don Guillermo Dupuy, que nos pondrá en orden todo lo que ha ocurrido esta semana acerca de este tema de la amnistía. Bueno, pues nada, pues adelante, don Guillermo, suya es la palabra. Comience usted. Bueno, pues sí, esta semana yo creo que los dos hechos más relevantes ha sido el pleno en el Congreso, la toma en consideración de la dichosa ley de amnistía y el señalamiento que se hizo en sede parlamentaria de algunos jueces, que ya marcando la representante del partido de Puigdemont, ya denigrando a nombres y apellidos a algunos jueces. Y luego yo creo que también lo relevante también es, porque aunque debemos denunciar y no vamos a tener que parar de denunciar el tema de la amnistía, pero no es menos repugnante el acuerdo con los proetarras, por el que el Partido Socialista va a desbancar a una formación constitucionalista de la alcaldía de Pamplona, como es UPN, para entregársela a los bilduetarras. Es un acto ya bueno, que ya, por si habría alguna duda, pues dejan en evidencia que el señor Sánchez no tiene ningún tipo de escrúpulo, porque tengamos en cuenta que estábamos hablando de una formación filoterrorista que no ha condenado ni uno solo de los asesinatos de ETA, incluido el asesinato de no pocos socialistas. Y hoy precisamente, bueno, ayer domingo se celebró una manifestación en Pamplona denunciando esa degradación del Partido Socialista, que también, como ocurría con la amnistía, también tenemos muchas declaraciones en las que se jactaba, y ya no me refiero a las declaraciones aquellas de hace 4 años, Sánchez diciendo que que con Bildu no había nada que acordar. Me refiero a unas mucho más recientes en las que precisamente llevaba a gala el hecho de que la alcaldía de PN se mantenía gracias al PSOE. Bueno, pues eso le ha durado las ganas de sostenerse en el poder como sea y con quien sea, y ahora los socialistas están apoyando al brazo político de ETA, que nos recordemos que es la heredera de Batasuna. Bildu es la misma formación con la que los encapuchados de ETA salieron a la palestra pública para jactarse, precisamente a raíz de los buenos resultados que había sacado Bildu en las elecciones autonómicas catalanas de hace unos años. Pues fue precisamente con esa formación en la que los encapuchados de ETA se jactaban de haber ganado la batalla de la ilegalización, dejando en evidencia que se socorrea su brazo político. Entonces, con ese es de denunciar las dos cosas: el grado de degradación institucional y legislativa, porque estamos hablando de algo
consideramos que sí, como decían los socialistas, que era inconstitucional y es inconstitucional. En el caso de Bildu no es inconstitucional pactar con ellos, pero desde el punto de vista moral es tan igualmente repugnante, porque, insisto, es una formación filoterrorista que no ha condenado un solo asesinato de ETA y que la propia ETA, los propios encapuchados de ETA, la señalarán como su brazo político, aquella formación con la que han logrado burlar la ley de partidos. Y para mí esos son los dos hechos más relevantes que han ocurrido esta semana. Uno más ahora, la intervención de, como usted ha apuntado también, de Pedro Sánchez en Europa, que deja en evidencia, pues si tenían alguna duda, pues que no, en fin, que si ahora hay que insinuar que el Grupo Popular Europeo es un partido nazi o que el presidente del Grupo Popular Europeo es nazi, pues se hace, ¿no? Esperemos que en Europa lo calen bien y cuando esto llegue a los tribunales en Luxemburgo lo puedan echar para atrás. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Muy bien. Don Fernando. Sí, bueno, hay varias reflexiones al hilo de lo que comenta don Guillermo que me parecen, yo creo, muy interesantes, ¿no? La primera es cuando una persona, un amigo o un conocido o un vendedor o alguien que te miente, muchas veces lo malo no es que te mienta, ¿no? Es que ya, de hecho, no vas a poder nunca creer más en esa persona porque te ha mentido. Yo creo que el problema que puede tener Sánchez con algunas personas es que ya nadie cree lo que dice. Tenemos un presidente de gobierno que nadie cree lo que dice. No es una cuestión ya de puedo cambiar ligeramente la opinión porque han cambiado las circunstancias, etcétera. No, no. Es una persona con la que nadie cree lo que dice. Es decir, él recientemente decía que le habían preguntado si tenía una cita con Puigdemont, que es lo que aseguraban los de Junts, y él lo negó. Y el problema ya no es que lo niegue, no es que tenga una cita, no, es que todo el mundo sabe que el presidente Sánchez se va a reunir con Puigdemont, que él lo sabe, que tiene una cita, pero que miente y no pasa nada, ¿no? Y eso es, yo creo, muy grave. Es decir, tú no puedes tener un presidente de gobierno del que nadie se fíe. Es decir, eso es terrible, ¿no? Más cosas, obviamente, lo de Bildu. Es decir, es que los de UPN, que dieron cierto giro hacia la izquierda en un momento determinado, se pensaban que Sánchez no iba a actuar contra ellos. Y sí, actúa contra ellos, igual que lo ha hecho con quien se le pone en su camino. Es decir, Pedro Sánchez no tiene ningún rubor en cargarse quien tenga que cargarse. Y se cargará, pues si a lo mejor el PNV, es decir, yo leí por ahí el otro día un informe con cierto interés que hablaba, no, es que a lo mejor Bildu lo que hace es darle la alcaldía, legendacariza esa al PSOE con tal de que el PNV no la coja. Es decir, que el PNV está cabalgando los lomos de un tigre sin saber de que a lo mejor puede ser el próximo devorado, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en una situación en España donde ahora mismo no hay ya ninguna defensa. Y entonces, y a mí ya, sinceramente, también lo ha comentado Guillermo, hubo una manifestación ayer en Pamplona y después de no sé cuántas manifestaciones, ¿qué se ha conseguido? Yo lo único que sé es que hay gente que sigue apelando a los socialistas buenos y también en Valencia hubo una reunión por el tema de la sucesión de Puig y todos los socialistas al quien aplaudían especialmente era a Santos Cerdán, que era la persona que había pactado con Puigdemont. Con lo cual, al final, yo creo que a los socialistas a día de hoy, o estos socialistas del siglo XXI, lo que hay es que derrotarlos en las urnas y intentar retrasar al máximo, de forma democrática, como no puede ser de otra manera, que vuelvan al poder. Y es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el PP duda, Vox no sabemos tampoco dónde está, y estamos en una situación difícil porque ellos siguen su marcha. Don Pedro, adelante. Sí, me ha recordado don Fernando la cita que recientemente he leído, no recuerdo ahora mismo dónde, pero la estaba buscando porque era de Solzhenitsyn, de Alexander Solzhenitsyn, que, bueno, trataba de la URSS, ¿no? Y decía aquello de, sabemos que nos mienten, ellos saben que mienten, ellos saben que sabemos que nos mienten, sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten y sin embargo siguen mintiendo. Pues esto con Pedro Sánchez me parece que ha dado en el clavo don Fernando
y comparto la indignación de don Guillermo con lo que están haciendo. Yo intento ser cínico y no sorprenderme con lo que va haciendo el presidente del gobierno, pero claro, es que es tan descarado que al final me termina sorprendiendo una y otra vez. Es la descara con la que hacen el trapicheo de votos para conseguir mantenerse en el poder y cómo me da la impresión de que él mismo se cree lo que dice cuando le echa en cara al PP que, claro, él está haciendo todo eso porque le han obligado. Le han obligado a pactar con Bildu, le han obligado a pactar con Puigdemont, le han obligado porque no le han dado la presidencia del gobierno. Y entonces, como la única manera que él tiene de mantenerse en la poltrona es esa, pues efectivamente se ve obligado. Y seguramente él se lo cree. Porque, claro, la posibilidad de dar un paso al lado y dejar que gobierne otra lista que además ha obtenido más votos, o incluso un pacto que a lo mejor podríamos ver en Alemania, PP y PSOE, que aun a sabiendas de que no son las opciones políticas que a mí me gustan, pero me parecería quizá, no sé, una visión de Estado, ¿no? De nuestros gobernantes, por lo menos justificar la democracia y hacer las políticas que la mayoría de la población apoya, que son las del PP y las del PSOE, que son muy parecidas, por otra parte, más allá de los detalles en temas de, bueno, este asunto de género y cositas que yo calificaría de cosméticas, en los grandes aspectos son los dos partidos socialdemócratas que aglutinan a la gente que se escora un poquitín hacia la derecha y un poquitín hacia la izquierda en el país, y tendría mucho sentido que hubiera un gran pacto nacional, que a lo mejor gobernara Feijóo y fuera vicepresidente Pedro Sánchez o algo así, pero claro, eso es imposible en este país. Y bueno, es una descara enorme la que tiene el presidente del gobierno cuando le dice a Feijóo que le ha obligado a pactar con todo esto, porque me da la impresión de que no concibe la idea de renunciar a seguir estando ahí y a seguir mandando y a seguir poniendo ministros y ministras y a seguir mangoneando. Entonces, bueno, la verdad es que es una lástima que lo asumamos con tanta, bueno, quizás no naturalidad, pero sí resignación, porque ya lo tenemos más que asumido, ¿verdad? Sí, la verdad Yo, es que yo sí. os cuento una cosa, una anécdota. Yo el otro día recordaba, decía, uno de mis amigos, nosotros estudiábamos en Valencia, y uno de mis amigos de Valencia, un buen tipo y tal, muy amigo mío y tal, pero yo recuerdo que nuestras andanzas en Valencia, cuando íbamos al COI, las contaba, las agrandaba enormemente, ¿no? Entonces, claro, tú formabas parte de esa historia, pero te dabas cuenta que lo que estaba contando, pues, no tenía ninguna maldad, pues era para hacerlo más divertido, más grande, etcétera, muy exagerado y tal, ¿no? ¿Qué ocurría? Cuando este chaval te contaba alguna historia en la que tú no habías estado, pues tendías a dudar de que lo que estaba contando fuera verdad, y lo asumíamos con total normalidad. Yo creo que ahora mismo la gente ya está asumiendo con total normalidad lo que dice Pedro Sánchez. Yo creo que ni siquiera se lo plantea. Yo creo que ya de alguna forma es decir, Pedro Sánchez ha sido un crack en una cuestión muy importante, ¿no? Ha conseguido que sus posibles votantes vean normal cualquier cosa que diga Sánchez, todo con tal de que no gobierne el PP o Vox. El PP o Vox, ¿no? Lo de Bildu ya es una cosa menor. Yo creo que lo de Bildu ya está normalizado. Y yo, sinceramente, hace unos años, yo creo que un votante socialista se le hubiese horrorizado ver cómo sus jefes pactan con Bildu. A los votantes socialistas de hoy ya les da exactamente igual. Yo creo que Sánchez conoce a sus votantes, les da exactamente igual. Y ven peor a la cuadrilla de Vox que a los de Bildu, que son muchos terroristas, etcétera. Por además, Bildu está haciendo una cosa muy buena y es blanquear, es decir, muy bien. Es decir, Bildu, fíjense una cosa, llega a un acuerdo con Sánchez. Nadie sabe qué es lo que han acordado y le dan los votos. Y nadie sabe qué es lo que han acordado. Son capaces de esperar 9 meses, o sea, desde mayo hasta ahora, 7 meses, a hacerse con la alcaldía de Pamplona. Y nadie ha dicho, no les ha puesto ningún aprieto, no ha dicho nada. 7 meses después,
cuando han considerado que era el momento, moción de censura. Y después, por las cosas que sabemos, todo esto estaba hablado, igual que con Santos Cerdán estaba ya reunido con Junts desde marzo. Es decir, Sí. lo que yo creo que muchas veces, y parte del problema que se ha tenido la derecha, es que ha despreciado a Sánchez, se cree que es un mindundi, y yo creo que Sánchez es más espabilado de lo que la gente se cree. Y él estaba preparando esta hoja de ruta en la que dice, yo voy a pactar, lleva diciendo desde siempre, voy a pactar con cualquier partido que no sea el PP o Vox. Y ya está. Y punto final. Y lo ha asumido y desgraciadamente pues algunas acciones de Vox han ayudado a ese planteamiento y algunas acciones del Partido Popular también. Pues mientras están unos jugando a soldaditos, otros juegan a la guerra. Y es lo que pasa. Hombre, hablando de Vox, quería que me dijeran cuál es la opinión acerca de las declaraciones de Abascal, que por cierto han sido matizadas en Italia, aquellas sobre Sánchez que cualquier español harto de este individuo sería capaz de colgarlo por los pies a este, ¿no? A modo de Mussolini. ¿Qué les pareció, si fueron oportunas o no, aquellas declaraciones de Abascal en el diario Clarín, Argentina, el día que tomó posesión de Milei, que posteriormente hablaremos de él, si nos da tiempo? A ver, don Guillermo, ¿qué le pareció a usted las declaraciones de Santiago No, Abascal? bueno, yo creo que no fue oportuno. Creo que se ha generado un Ya, teatro se ha absolutamente. exagerado, se ha exagerado la nota. Evidentemente, yo creo que no estuvo oportuno porque ahí Abascal, que se había marcado un buen tanto al ser uno de los invitados de excepción en la investidura de Milei, a la que acudió el rey, pues que hiciera estas declaraciones en las que de forma metafórica dijo que el presidente del gobierno al final acabará colgado de los pies, como podía decir que al final los españoles lo correrán a gorrazos o acabarán en la hoguera. Es decir, es una expresión, pero claro, tú tienes que darte cuenta que las expresiones las carga el diablo, y más si tienes una prensa que te va a hacer de esto un monográfico de toda la semana sobre esto, pues es evidente que no ha sido nada Sí. oportuno. Pero bueno, desde luego lo que no tiene es el PSOE es ningún tipo de legitimidad para colgarse las vestiduras y poner a parir al Partido Popular por pactar con estos, cuando la vicepresidenta del gobierno hace muchos años se jactaba de decir que lo que tenía que haber habido en España es una guillotina para decapitar al rey, o las juventudes del Partido Socialista se hicieron una fotografía con una guillotina y con la Y, cabeza y, decapitada de, y le recuerdo lo de Aguirre, que colgada en la catenaria. Pues, de ¿os colgada de la acordáis, no? catenaria. Es decir, Claro. Sí, pero si me permitís una única cosa. Sí, adelante. ¿Qué declaraciones ha hecho el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, equivalentes a las que puede haber hecho Abascal? Sí, 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 bueno, lo del muro. Ninguna. No, yo lo que quiero decir es, Abascal tiene que asumir que él es el líder máximo de un partido. Y si tú quieres que un partido te lo vote gente de todo tipo y tener un amplio espectro de votantes, hay determinadas frases que no puedes decir, entiendo yo. O sea, que también Sí, no, sí, entiendo. Fernando, si nadie dice que haya estado oportuno, lo que es surrealista es que de una frase inoportuna y de una metáfora que, como he dicho antes, la carga el diablo, se haga todo un teatro de toda una Por semana. El otro día supuesto, pero yo es que fui lo sabes que a te lo la van a hacer. representante de Vox a la radiotelevisión la semana que había entrado en vigor la ley de amnistía, que había habido las declaraciones de Pedro Sánchez con respecto a el Grupo Popular Europeo, y que hagan de esto un monográfico. O sea, es la desproporción lo que estamos criticando. Yo he empezado diciendo que es una expresión Sí, pero me completamente. refiero que Abascal, es decir, vamos a ver, Pero yo lo lo que no que se creo. puede hacer es estar una semana monográfica como si el gran problema de la clase política, o sea, lo que no podemos es comprarles el relato a los manipuladores. Es decir, el gran problema de la clase política española no es que haya un representante de un partido político que haya dicho que van a acabar como colgado por los pies. El gran problema, que es lo que no ocurre en ninguna democracia del mundo,
es que el Partido Socialista esté gobernando con comunistas o que esté gobernando con formaciones golpistas y separatistas o con formaciones filoterroristas. Gente que no es que habla metafórica de la violencia, sino que la ha practicado y la ha justificado. Eso es lo gordo. Es decir, lo que la derecha no puede ser también es idiota. Es decir, porque si inoportuna es la expresión de Abascal, infinitamente más inoportuna, infinitamente más torpe y más inoportuno es que la clase política y mediática, la derecha, haga de esto una categoría y que estemos dejando en un segundo plano las verdaderas alianzas indecentes que ocurren en España, como insisto, no ocurre en ningún otro país del mundo. Y es el hecho de que el Partido Socialista, caso único en el mundo libre, está gobernando con formaciones filoterroristas que hasta hace nada estaban catalogadas como tal por la Unión Europea, o que estén con los comunistas. Eso es lo que no tiene parangón. Y entonces, claro que está inoportuno, claro que tiene que pensar las cosas dos veces antes de decir las expresiones, pero que esto... Pero fíjese, don Guillermo, yo hay una creo cosa... que exageramos un poco. No, pero por supuesto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero de alguna forma hay determinadas personas que tienen que cuidar especialmente lo que dicen. Y puedes tener una láter que lo diga igual. O sea, el problema que tiene ahora mismo Vox es que se ha cargado todas las figuras representativas que tenía y no tiene nadie que diga eso. Sí, porque al final, cualquier persona que lo diga, tienes que explicar quién es, porque la gente ya no ubica, ya les costaba ubicar en su momento Macarena o Iván, ahora mismo ya no los tiene y no tiene a quien lo ubique. El señor Abascal ha conseguido una cosa importante. Es decir, el señor Abascal ha sido de los pocos líderes españoles que ha estado en la declaración como presidente del señor Milei. Ha sido invitado por la presidenta de Italia, con honores, me refiero. O sea, es decir, oiga usted, pon en valor, o sea, lo que tiene que hacer la señora Abascal es poner en valor estas cosas, que él es una persona que está invitado a la toma como presidente del señor Milei, que no ha habido muchos, creo que líderes de primer nivel español, ninguno, más allá, por supuesto, del rey, que ha sido invitado por Meloni y que evidentemente, pues Meloni, que es la presidenta de Italia, de un país civilizado, ve normal la figura de Abascal. Y eso es lo que tiene que poner para mí, ¿eh? Para mí. Sí, Si fuera asesor de comunicación, lo que diría, oiga, no, Yo Santiago, creo que ponga usted en valor eso. creo que ambos tienen razón, don Guillermo y don Fernando. Efectivamente, me parece que se ha exagerado. Veo muy difícil mantener, vamos, a mí me costaría muchísimo. Yo quizá habría dicho que habría que colgarlo por los cataplines más que por los pies. Pero claro, yo soy un mero opinador, no soy el primer espada de uno de los partidos más importantes de España, ¿no? Y efectivamente, pues no ha estado afortunado. Y me gustaría, si me permite, don Ricardo, que enlazáramos efectivamente, como usted bien decía, la conversación con la parte de Milei, y creo que lo que ha comentado también don Fernando está muy bien, porque una cosa muy curiosa, me parece a mí, en Vox, es que a pesar de que sigue siendo efectivamente invitado, porque en su día cuando Milei vino a España vino de la mano de Vox también, pero se da la circunstancia de que aquellos dentro de Vox que más afinidad podrían tener con Javier Milei, porque claro, lo que dice Vox no es lo que dice Javier Milei, pueden tener ciertos puntos de encuentro, pero hay también muchas diferencias. Los que más afinidad podrían tener, que serían los Rubén Manso, Iván Espinosa de los Monteros, etcétera, ya no están en Vox o están dando un paso al lado, un paso atrás, y efectivamente la deriva que está tomando Vox no es ni mucho menos asimilable a lo que propone Milei, que por otra parte, decir que efectivamente está demostrando ser un hombre pragmático, está demostrando tener mucha cintura y quizá está decepcionando a algunos seguidores porque las primeras medidas que está tomando no son tan radicales como había propuesto en campaña. No está llegando, por supuesto, a los niveles de nuestro querido presidente Pedro Sánchez y no está cambiando de opinión, llamémosle, y haciendo lo contrario de lo que ha dicho. Pero sí es verdad claro, muchas de las cosas que filosóficamente o incluso en teoría económica
son las ideales para un país, no se pueden hacer directamente y de golpe cuando te encuentras un país con una inflación desbocada, cuando te encuentras un país con una deuda enorme, un país al que nadie quiere financiar, un país con unos problemas mayúsculos en tema de, bueno, pues de funcionarios, de pensiones, tal. Y aún así, todo lo que está haciendo, a mí me parece que lo está haciendo al menos en la buena dirección. Si bien es verdad que no está pudiendo respetar las propuestas tal y como él las había defendido en campaña. Sí, no, eso ya lo dijimos editorialmente, que evidentemente, aunque él filosóficamente es un libertario muy puro, el capitalismo, que era evidente que su proyecto reformista tendría que tener un componente gradualista, porque no se puede implementar todo de golpe, porque en fin, luego está la realidad. Una cosa está los principios en teoría, pero luego tienes que... Lo importante es lo que ha señalado Pedro, lo importante es la dirección que está tomando, ¿no? Y luego, evidentemente, que pues, las cosas que está retrasando, pues, que luego termine por hacerlas. Eh, pero bueno, efectivamente es paradójico, volviendo a la relación entre Vox y Milei, que Milei efectivamente que viene a combatir pues el intervencionismo, un poco peronismo, lo que ha ocurrido en Argentina, que ahora Vox haya apartado a su ala más liberal y adopte un discurso pues que recuerda en muchas cosas al peronismo, ¿no? Entonces es un poco un contrasentido y que hace doblemente errado las expresiones y la metáfora de Abascal, porque en un momento que le estaba dando lo estaba exhibiendo Milei como alguien de su cuerda y lo estaba homenajeando como alguien con peso internacional, cuando Vox ahora mismo está adoptando un posicionamiento que se separa del liberalismo que representa Milei. ¿eh? Bien es cierto que yo siempre vengo diciendo que aún así el nacionalsindicalismo de Vox sigue siendo mucho más liberal que la socialdemocracia que del PP y la socialdemocracia no. Es decir, hasta el nacionalsindicalismo, hasta los Buxadé y el sindicato Solidaridad, que efectivamente no vienen a representar el liberalismo español, es lo más liberal de la clase política española. O sea, que imaginémonos lo que será el Partido Popular, la socialdemocracia, el Partido Popular o el socialismo ya escorado a los comunistas del Partido Socialista, ¿no? Pero efectivamente la alternativa a la socialdemocracia no puede ser el nacionalismo económico, el peronismo, el intervencionismo del Estado. Es decir, la verdadera alternativa a la socialdemocracia tiene que ser el individualismo liberal, la globalización, la apertura a los mercados, la competitividad, la defensa férrea de los derechos de propiedad privada. Eso es la verdadera alternativa, la alternativa más radical, más distinta en contra del socialismo. El nacionalsindicalismo falangista es muy parecido a la izquierda, es muy parecido a la socialdemocracia, es un socialismo. El otro día alguien le hablaba de socialismo con crucifijo, ¿no? Es un Sí, socialismo azul. Fernando Díaz Villanueva. Es decir, lo verdaderamente opuesto a la socialdemocracia no es el falangismo era un movimiento muy socialistoide, muy colectivista, y entonces lo que hay que intentar es que Vox no abrace la causa del colectivismo y que vuelva a los fundamentos más liberales que tenía a principio de su singladura, ¿no? A mí Pero bueno, me llama mucho la atención, es cierto que son redes sociales, ¿no? Es decir, las críticas que está recibiendo Milei por sus primeras acciones, unas de devaluación del peso, etc. Es decir, pero vamos a ver. Es decir, que lleva 2 días, oiga usted, Ahora que lleva 2 criticar de qué días manera. que arreglar la economía, es decir, vamos a ver, una Muy cosa es complicado. si la economía de un hogar no se puede arreglar de la noche a la mañana, es decir, que usted tendrás, lo explica muy bien don Pedro, tendrá que llegar a un lugar y decir, oiga, a ver si alguien nos deja dinero para poder hacer determinadas acciones. Existe una legalidad que hasta que tú quieres cambiar la legalidad que da soporte al modelo actual, eso pasan, es decir, es terrible, es decir, es muy posible que en todo el mandato, en los 4 años,
se vean algunas acciones al final del mandato. Es decir, en economía es muy difícil poder cambiar las cosas de la noche a la mañana y más en un estado como estás ahí. Tú tendrás ministerios que tienes que cambiar, pero tú no puedes cerrar un ministerio de la noche a la mañana. Es decir, no puedes hacerlo. Existe una situación en la que tú tendrás que empezar a dar credibilidad a los mercados y que los mercados, claro, que la gente quiera ir con dinero a apostar por Argentina, que eso es la parte fundamental. Una de las partes fundamentales que yo creo que tiene que conseguir Milei es conseguir que la gente confíe que con él Argentina es un estado seguro, que es lo que nosotros estamos empezando a perder. Es decir, nosotros estamos empezando en los inversores internacionales a perder esa confianza de que la gente empiece a decir, este tío es verdad, porque claro, yo creo que en Europa se han dado cuenta el primer día de que Sánchez no va por el camino que dice. Es decir, cuando tú a una persona le pilles mintiendo, ya la siguiente cosa no te la crees. En cambio, Milei, pues habrá llegado el hombre, habrá llegado, es decir, en la situación de Argentina es complicada, porque yo insisto, para que un país, para que un país haga presidente por abrumadora mayoría a una persona, digamos, llamémoslo así, tan atípica como Milei, Javier Milei, es que la situación era muy complicada, ¿eh? O sea, lo normal es que cuando la situación es normal, la gente vota a los partidos tradicionales normales. Aquí en España, cuando la gente vota masivamente, por ejemplo, a Podemos, es porque la situación es crítica. No en condiciones normales la gente va a votar a un partido como el de Yo, Podemos. yo hay varias reflexiones que me he estado haciendo estos días con toda esta situación de Milei, que por supuesto que celebro que haya llegado al poder con el programa con el que ha llegado, con la campaña que ha hecho. Por ejemplo, una de ellas es la gran diferencia que hay entre cómo afronta los cambios de opinión de un líder al que han podido apoyar la gente con cierto espíritu crítico y cómo lo afronta el votante socialista medio, ¿no? De manera que eh, las, la mayor parte de las críticas que le están llegando a Milei vienen más bien de gente igual de radicales que él. Es gente que le toma o la vara que utiliza el baremo para medirle es el que él mismo ha puesto, es decir, se lo tienen muy en cuenta, ¿no? No es como cualquier votante de un partido mayoritario medio, que lo que se dedica es a justificar cualquier cosa que haga su líder porque es de los suyos, ¿no? En ese sentido me parece que es muy sano. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que Javier Milei, a pesar de que ha ganado en segunda vuelta las elecciones presidenciales, la fuerza que tiene en el Parlamento a la hora de hacer leyes no es grande, porque es un partido muy nuevo, porque no tiene, Estructura. claro, estructura. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que le criticaban a Milei es que ha nombrado como ministro de Economía a un señor que se apellida Caputo, Que es muy bueno. que sí, pero al que él mismo, Milei, ponía verde día sí día también cuando fue Sí, ministro de Economía de Macri. Y ya. entonces, claro, ahora dice que es un tío muy bueno, que puede conseguir financiación. Claro, hay que tener en cuenta que Milei necesita el partido de Macri y de Ya, Burrich. pero ¿No? Pedro, perdona que interrumpa, que creo que la experiencia de Macri fue muy negativa porque Macri sí que no cumplió lo que en principio iba a hacer. Entonces, de hecho, a Macri fue un fiasco en toda regla. Es que yo creo, Y a Caputo Macri le cortó la posibilidad de hacer cosas. Es decir, Eh, Es que yo creo que ahí, por ejemplo, don Guillermo ha calificado lo de Milei como gradualista. Yo no llegaría a tanto porque gradualista fue Macri. Macri iba con un programa en el que él creía no, pues, que poquito a no poco se llegó. iba a cambiar. Y Milei, dentro de que haya tenido que dejar de hacer ciertas cosas o haya tenido que priorizar, sigue teniendo un programa muy radical en el que se ha cargado la mitad de los ministerios o la mitad Mm. menos uno, en el que está queriendo ya el primer año cuadrar las cuentas y no tener déficit, que le va a costar muchísimo. Entonces, yo creo que sí ha renunciado a ciertas cosas y, por ejemplo, ha dicho que el tema de la dolarización, hasta que no consiga arreglar otros problemas que tienen y hasta que no consigan cuadrar las cuentas, no lo pueden hacer porque si no les No. viene una hiperinflación, pero no diría que es gradualista, que ese sí era el espíritu quizá del gobierno de Macri. No, no, Pues, gradualista, como la palabra gradualista quiero decir exactamente lo que está usted describiendo. Es decir, que no hace todo de golpe,
sino que tiene que su programa ir renunciando a, no renunciando, porque tampoco él ha renunciado indefinidamente, ¿no? Lo que quiere es, como si dijéramos, los tiempos. Por ejemplo, el tema de la vinculación bueno, lo que he hablado, la dolarización, el tema de los cambios de convertibilidad de dólares a peso, todo, incluso el mismo número de ministerios, que a lo mejor más adelante reduce alguno más, gradual quiere decir lo que significa en castellano, es decir, no lo estoy haciendo como algo pusilánime o algo que abandona, no, que se hace en etapas. Otra cosa es el grado que puede ser, hay un gradualismo muy pequeño, pero porque el cambio de giro es muy pequeño, entonces efectivamente no sería oportuno calificarlo eso a Milei, porque Milei está haciendo cosas ambiciosas, pero es evidentemente que está haciendo una política respecto a sus máximos de tipo gradual, de tipo paulatino, ¿no? Que no viene todo de golpe. Pues hacía Tocqueville aquello de la mayor preocupación de un gobierno debería consistir en habituar a la gente poco a poco a prescindir de él. Bueno, pues si la mayor preocupación del gobierno debía ser habituar a la gente a prescindir de él, pero decía poco a poco. Es decir, no es algo que de la noche a la mañana desaparece, no, sino que poco a poco vas transformando las estructuras. Y claro, es que, entre otras cosas, primero porque en política es el arte de lo posible, pero es que además por una razón que usted está mismo señalando, y es que el partido de Milei es minoritario. Es decir, es que Sin embargo, ya no solo por una cuestión de operatividad es necesaria la gradualidad, es que incluso desde el punto de vista político, el partido de Milei es minoritario, no sí, tiene sí, pero sin embargo mayoría sí del Parlamento. hay una cosa que me gustaría resaltar, que también me ha parecido un acierto enorme de la campaña de Milei, que es como mucha gente en Argentina, y veía algún vídeo en YouTube de cómo le hacían una entrevista a alguien en la calle y tal, ha abrazado esta idea que les ha presentado Milei ya en campaña y que es de alguna manera lo que también le va a permitir hacer esos cambios radicales, ¿no? La idea de que para poder salir adelante, primero hay que hacer un sacrificio y un esfuerzo enorme. Y van a haber un par de años duros. Y eso que lo diga alguien que le están haciendo una entrevista en la calle, que no es el mismo Milei que lo está diciendo, y que haya ganado las elecciones con ese programa, sin Sí, sí, esconderse. es Sin... espléndido. Y es churchiliano. Y además lo han dicho, lo peor está por llegar. Es decir, la peor situación de Argentina no es ahora, es dentro de un año. O sea, lo están. Es decir, que como diciendo, le ha faltado entonarlo de solo os puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. Es Sí, lo único que le ha faltado. Pero está siendo muy honesto, muy honrado, que aquí hace falta una catarsis. Es decir, es que tenemos un modelo que lo quiere desmontar, en el que todo está subsidiado, y hay veces que para cambiar eso el primer golpe pues tiene un componente, es una medicina que tiene un componente amargo. Pero Y es que no lo yo, por está, ejemplo, no lo está ocultando, ¿eh? No lo está ocultando. Y el argentino lo están valorando, el que se les diga la verdad. O por lo menos por ahora. Ya veremos lo que de dura. momento sí. En el sí, no, momento sí. ahí lo que tiene que hacer es comunicarlo a la gente, ¿no? Y muchas veces yo lo observo en la Comunidad Valenciana, es decir, ha llegado el Partido Popular, está con Vox, y hay medidas que sigue por dando subvenciones a determinadas instituciones más vinculadas al nacionalismo valenciano. No, pero es que es así, es una cuestión que tomar decisiones drásticas es muy difícil. Yo pongo un ejemplo, si me permite el director del programa, el señor Rico, es decir, es la famosa reducción de las horas de sanidad. Es decir, el conseller socialista, Miguel Mínguez, en los últimos meses, antes de campaña, se compromete con los sindicatos en una situación en la que la sanidad pública está colapsada, su medida estrella es reducir las horas de los trabajadores, creo que 2 horas y media a la semana. Pues ya me dirán ustedes cómo vas a reducir la lista de espera si trabajas menos. Yo creo que eso es inviable. Pues ha llegado el PP, inicialmente intentan pero al final reculan y aceptan porque no quieren follones con los sindicatos. No quieren presiones, es decir, conseller, ningún presidente quiere que le hagan manifestaciones en la Sí, calle. Y eso la pero izquierda se Fernando, aprovecha. convendrás conmigo que cuando eso lo hacía, que lo vuelve a hacer el PP, antes lo hacía con mayoría absoluta, Pero, que estaba mal, que tenía la mayoría absoluta, y ahora lo hace porque el socio de gobierno se lo permite. Cuando el socio pero, de gobierno, que en este caso hay que decirlo, es Vox,
entró con la sana intención de cambiar radicalmente esta situación. Sin embargo, en la callada por respuesta, es decir, se han solapado a lo que diga el socio mayoritario Pues y, ese camino, y yo os lo digo por experiencia, está claro dónde conduce. claro, no, y ya lo sabe, Fernando lo sabes mejor que yo, y que ese camino ya se ha hecho por otros y han acabado en la cuneta. Y Vox pues, posiblemente llegue a ese mismo término, allá ellos. Pero No, bueno, escúchame, pero Vox, es decir, vamos a ver, yo creo que al final tú tienes que empezar a poner en valor tus virtudes. Y Vox, ahora mismo tenemos a un señor, como es el señor Abascal, que en determinados lugares está bien considerado, fuera de España, por ujú, ejemplo, en Argentina y en Italia, ¿vale? Muy bien. Oiga usted, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues tendrá que rearmar su partido. Tendrá que rearmar su partido y tendrá que tener personas que den confianza a los votantes más o menos liberales o más o menos moderados, más o hombre, menos, y tener algún salvaje que sea capaz de decir lo de claro, colgar los pies por los pies al presidente sin que sea él, por ya. ejemplo. Hombre, teniendo en cuenta que ha descabezado el partido, como bien habéis dicho, desde el punto de vista liberal, porque ya no ha sido Iván Espinosa, que por cierto, y quiero decir que ha vuelto a salir en escena, pero a través de los medios de comunicación, en este caso con el canal de Jano García, y Jano García le preguntó acerca de qué va a hacer Iván. Iván dio una larga contestación evitando pronunciarse, pero sí que dejó claro que pretendía volver a la vida activa, si no pública, dentro de las plataformas cívicas. Es posible que el año que viene Iván se atreva a crear alguna plataforma cívica de pensamiento, digamos, de cambiar el relato este que dominante, en fin. Ahora todo parece ser que la derecha se está empezando a movilizar de fuera de lo que es el PP y Vox en cuanto a movilización dentro de la ideología, aprovechando el éxito de Milei de las ideas liberales, inocular en la población ideas liberales, pero dentro de movimientos cívicos, con partidos políticos, la verdad es que Sí, va a pero ser muy es que al complicado. final el que toma las decisiones está muy bien los movimientos cívicos y tal, ¿no? Ya. Están muy bien libres e iguales, jiji, jaja, no sé qué, no sé cuántos, ya. Pero, dicho Sí. lo cual, al final quien toma las decisiones son los partidos políticos. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Bueno, en cualquier caso, habrá que esperar, ¿eh? Lo que parece ser que, bueno, hay una cosa, y esto era título ya de comentario así un poco jocoso, ¿no? El, el libro de Sánchez parece ser que fracasa estrepitosamente en la primera semana. Es decir, no demos por hecho que Sánchez es un tipo con baraca, ¿no? En este caso, con los libros, parece ser que la gente no se traga las milongas y encima pagarlas, ¿no? Y encima Sí, pagarlas. pero primero es un libro que no ha escrito él, uno. Bueno, Y bien, esto, pero Bueno, sí, eso no es nada nuevo. El doctor Sánchez, claro. Y además, escúchame, es que al final, vamos a ver, una persona que yo creo que todos, hasta los suyos, saben que no te puedes fiar de él, de lo que te dice, su palabra no vale nada. Es sí. decir, puedes comprarle una novela de ficción, pero una novela donde te cuenta la vida, la realidad, si sabes que es un tío que no dice la verdad, pues no sé yo, es decir, es un escaparate todo. Yo creo que ahora mismo lo que está haciendo, lo que está gestionando muy bien el Partido Socialista y el señor Sánchez es esa comunicación de las cosas que pasan y cómo agrando, y lo habéis explicado muy bien tanto don Pedro como don Guillermo, es decir, cómo agrandan las cosas que les interesan y cómo ocultan las otras cosas, y cómo lanzan liebres, y entonces eso, Sí. ante eso, el PP y Vox tienen que jugar las partidas, porque esas son las reglas del juego. Esas son las reglas del juego. Es decir, mira, yo, si me permite una nota muy rápida, Sí. se me quedó muy grabado mucho mi hijo pequeño, que jugaba a fútbol al futbito ese, a fútbol tal. Recuerdo que ellos jugaban y en un partido, en un córner, él iba a rematar y entonces ve cómo el defensa le cogía de la camiseta. Y era la primera vez que le pasaba eso, porque nadie les había enseñado que te podían coger la camiseta ni que tú tenías que coger la camiseta para dificultar. Sí, Claro, el él se quedó movimiento. así como mirando a todo el mundo como diciendo, esto no se puede hacer.
Pues es que así está el PP y Vox, están como diciendo, oh, es que los medios de comunicación están en contra nuestra, oh, es que tal, es que agrandan las cosas que nos... Ya, pues es que ya lo sabes, pues ya tienes que jugar con esas normas. Es Sí, decir, sí, sí. Se escandalizan de un personaje que el escándalo es lo habitual en él, ¿no? Pero claro, no, Ya, bueno, no, pero luego y que te va, y que te va a engañar. luego ¿eh? se escandalizan y hacen cosas porque, aunque lo dijimos ya la semana pasada, habría que insistir, es decir, que el Partido Popular con este Partido Socialista se ha dedicado a pactar las comisiones Claro, parlamentarias, claro. marginando a Vox y llegando a acuerdos con el PSOE. Digo, oigo, ¿cómo me está usted un día diciendo que este partido está haciendo polvo los fundamentos que nos caracterizan como democracia liberal y al día siguiente se va usted con él a pactar las comisiones? Efectivamente. O sea, que son cosas que el Partido Popular que te dejas alucinado. Sí, Pero aún tienes tú que pactar con ellos. sí, Y además dejando sin nada al único partido con el que te puedes entender, que es con sí, Vox. No es que te puedes, es que te deberías de entender, porque es la deberías. única constitucionalista que queda. O sea, ¿qué pasa por esa cabeza? ¿Qué pasa por esas cabezas del Partido Popular? Lo que El otro pasa es día, Porque, pues mira, porque el Partido Popular tiene un mientras me problema. no, defendió El Fernando, Partido... Sí. en no los tenemos micrófonos. tiempo ya. No, pues Que no- simplemente el Partido Popular tiene el problema de que quiere jugar el solo, ganar solo el partido, y así no le va a ir, no lo va a Sí, conseguir. cierto, cierto. Bueno, No le pidamos peras al horno. nosotros tenemos un problema, ese es el tiempo, que ya se nos ha agotado. Bueno, ya lo que sí que quiero es expresar mi más fervoroso deseo de felicidad durante estas fiestas, porque Dios mediante ya no nos vemos hasta después de Reyes y si Sánchez lo permite. Y bueno, agradeceros siempre vuestra presencia ahí, siempre ahí al pie del cañón, con vuestras sabias opiniones y a nuestros oyentes desearles lo mejor en salud, dinero y amor y todo lo que sea bueno y positivo para todos. Un fuerte abrazo, feliz Navidad y un próspero 2024. Nos vemos para entonces. Adiós. Adiós, buenos días. Feliz Navidad, Adiós. feliz Navidad a todos. Feliz Feliz Navidad a Navidad a todos. todos.